iniciar a continuación con lo que es la epidemiología y el diagnóstico clínico de la osteoartritis. Después su servidor hablará sobre la causa, vaya, en sí, lo que lleva a la osteoartritis, los tratamientos farmacológicos y finalmente pues la experta nos comentará la trascendencia, el impacto de lo que tiene el verdadero tratamiento, que es el ejercicio. Doctora Etel, todo suyo el foro. Gracias, y bueno, muchas gracias por la invitación, nuevamente, siempre es un gusto. Y bueno, yo creo que es muy importante tomar estos temas de gonartrosis, porque es una enfermedad que realmente, al menos en mi especialidad, y considero que también en la del doctor Arana, es súper frecuente de que los pacientes lleguen con este tipo de problemas. Que son enfermedades que generan bastante limitaciones funcionales, bastante discapacidad, bastante dolor y que sobre todo también nos afectan en la calidad de vida y que son padecimientos que a veces, o sea, no porque no sepan, pero sí que en otras especialidades pasan por de, no, pues es que así ya es, o es que ya no hay nada que hacer, o es por la edad, o seguramente te lo estás imaginando, ¿no? Y muchas veces no se toma en cuenta pues la importancia de un análisis más profundo de cada caso y de otro tipo de tratamientos que podemos utilizar y pues brindarle a los pacientes como más calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, la gonartrosis como tal, como estaremos hablando, no es más allá que un desgaste. La artrosis es un desgaste de una articulación. Al decir gonartrosis, estamos específicamente hablando de un desgaste de la articulación, específicamente de la rodilla. En este caso, forma parte del espectro clínico de la osteoartrosis, pero vamos a hablar específicamente rodilla. Entonces, es una, como les digo, una patología bastante común dentro de la práctica clínica que se cree o se pensaría que es como frecuente o totalmente o que se presenta únicamente en personas mayores, ¿no? Porque todo el mundo diría, no, pues es que ya está viejito, pues lo puede presentar. Sin embargo, no, aunque si bien es más frecuente en edades adultas, la realidad es que cada vez puede ser más frecuente también en adultos jóvenes. ¿Esto por qué? Tenemos que hacer una distinción bien importante. Aunque la causa o la base de toda esta enfermedad es un desgaste articular, ese desgaste articular puede ser originado de manera primaria, es decir, por genética, por el mismo desgaste de las articulaciones en el paso de los años, pero también puede ser una gonartrosis secundaria. ¿A qué me refiero con secundaria? Que algo más tiene la culpa, como por ejemplo que en los adultos jóvenes pues tenemos las actividades de alto impacto, por ejemplo, son chavos o señores o señoras, hablando de cualquiera de los sexos, que generan o que hacen actividad física, por ejemplo, correr, está como muy de moda los runners, y entonces todo el mundo anda corriendo en la calle porque es barato, porque está de moda, porque hay un montón de carreras con medallas bonitas y porque te dan la playera bien padre, pero muchas veces no entrenan, o bien entrenan, pero entrenan todo el tiempo en pavimento, en las calles, que genera un gran impacto a las articulaciones, no hacen un entrenamiento adecuado que fortalezca y prepare a los miembros pélvicos, a las piernas, a las rodillas para absorber todo ese impacto que se está formando. Actualmente hay muchos deportes o actividades físicas, más bien no es deporte, como el CrossFit, por ejemplo, el spinning, zumba, aeróbics, que si bien nos dan un beneficio aeróbico y en algunos casos el ejercicio funcional como lo es el CrossFit nos da buen fortalecimiento, es muy cierto que son actividades de alto impacto y que pueden generar o propiciar estos ambientes de desgaste e impacto articular. Poco a poquito el cartílago se va minando y entonces genera ese desgaste secundario, traumatismos, personas que han tenido accidentes, caídas, fracturas en rótula, en fémur, en meseta tibial, que son las partes que se embonan y que forman la rodilla, también predisponen ciertamente a que se genere un desgaste más fácil. La obesidad también es algo importante a considerar. El cuerpo está hecho para aguantar un cierto peso. Si nosotros ponemos un árbol con un tallo y con sus hojas normales, lo va a aguantar bien, pero si yo le pongo aparte fruta, va a pesar más y va a vencer el tronco. Lo mismo en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una estructura ósea, vamos a soportar ciertos kilos por nuestra composición ósea y de cuerpo, pero si subimos de peso, ¿qué pasa? Entonces ya no aguanta igual y esa rodilla se compacta, hace mayor roce, mayor fricción y entonces puede facilitar desgaste. Entonces,
Aquí lo que hay que enfatizar es que no únicamente los adultos mayores, que es como lo que generalmente se cree, la presentan, sino que puede ser personas de cualquier edad con diferentes factores de riesgo. Otros factores de riesgo muy importantes y que en la consulta salen mucho de relevancia son actividades como, por ejemplo, los personas que trabajan en construcción. Esos son muy frecuentes que por hacer cargas de objetos pesados, por estar mucho tiempo en cuclillas, por estar subiendo y bajando escaleras y demás, generen mayor impacto, generen mayor desgaste y por lo tanto desarrollo de este tipo de patologías. Amas de casa es un trabajo bastante intenso y hay muchas personas que incluso se dedican a limpieza de hogares y que están hincadas, que están en cuclillas, y eso es francamente una gran presión para nuestras rodillas y que sin duda facilita el desgaste articular. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores de riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando se juntan varios factores de riesgo y se presenta esta enfermedad? O bien, a lo mejor era una persona pues, que no hace tanto ejercicio, una persona normal, no obesa, que no tenía mayor cosa, pero que empieza a desarrollarla de manera primaria por herencia, por el mismo desgaste propio de la edad. ¿Cuál es el cuadro clínico en común de todo esto? Lo primero y lo más importante es el dolor. El dolor localizado evidentemente en la articulación de la rodilla, que generalmente se describe como un dolor como apretado, que puede estar punzando, adolorido, como cansancio, localizado en la rodilla, aunque muchas veces ya cuando empezamos a compensar con movimientos mal hechos debido al dolor, puede ese dolor irse hacia otra parte de la pierna, ¿no? Hacia la cadera, incluso hacia la espalda, pero de manera principal está el dolor en la rodilla. Crepitación, es decir, nos truenan las rodillas, ya parecemos como matracas. ¿Por qué truenan? Porque en el momento de que la rodilla se dobla y nos sentamos y apretamos y hacemos ejercicio, caminamos, desdoblamos y demás, ese huesito ya no está liso, está los nudillos de mi mano, está irregular. Entonces, cuando yo lo muevo, está rozando el cartílago uno contra otro y hay ese tronido. Incluso hay personas que pueden llegar a tener sensación de bloqueo articular, es decir, se me traba la rodilla. Algo muy importante y que es muy característico de esta patología es la rigidez. Es decir, la sensación de entumecimiento, como muchas veces nos portan, de que está tiesa mi rodilla, como que me cuesta empezar a hacer actividad física. Y entonces, son personas que cuando despiertan o cuando permanecen mucho tiempo en reposo, les cuesta como que agarrar el paso, como que calentar la articulación y empezar a moverse. Y a diferencia de otras enfermedades como artritis reumatoide, entre otras, esto generalmente, esta sensación de rigidez tiene una duración menor a 30 minutos. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Qué otra cosa puede haber? Incluso puede haber inflamación, sí puede haber inflamación de la articulación, puede haber deformidades. Cuando ya hay un desgaste muy importante, ya no está bien alineadita la rodilla, sino que a veces se puede abrir o cerrar más de un lado. Y entonces hay quienes tienen las rodillas, por ejemplo, como Kiko, que las tiene así como cerraditas, o como Charro, ¿no? Cuando van en su caballo y que las tienen como abiertas, eso también puede llegarse a presentar. Obviamente esto no empieza desde el principio, son etapas más avanzadas o que lo tienen de manera más crónica. Esos son nuestros principales síntomas que se puede presentar. Derivado de esto, pues ya son todas las limitaciones funcionales. No me puedo sentar bien, ya no puedo subir y bajar escaleras, empiezo a cojear cuando camino, ya no aguanto el mismo ajetreo de siempre, ya no aguanto ir al mercado y vienen un sinfín de limitaciones asociadas como manera secundaria tanto al dolor como al desgaste propiamente dicho. Ya cuando se detecta esto, entonces pasamos a la necesidad de, bueno, se emite el diagnóstico. El diagnóstico también se puede comprobar con radiografía, que realmente es lo que utilizamos, en la cual vemos los datos precisamente de desgaste y la estadificamos. De acuerdo a eso, se plantea el tratamiento, que es precisamente de lo que nos va a hablar el doctor Arana, de a ver si hay casos que son quirúrgicos, hay casos que son médicos, hay casos que con ejercicio, etcétera, etcétera. Eso ya lo va delimitando de acuerdo al estadio en el que se encuentra. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, pues precisamente es el manejo que se le puede dar de primera instancia al paciente. No, pues, toda una cátedra. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Ethel, de hecho, dijo bastante al respecto de cuáles son las causas o cómo es que se llega a desarrollar
la osteoartritis. Y de hecho es una enfermedad justamente muy compleja que engloba todas las estructuras, no nada más el cartílago. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, este es un cartílago hialino normal, así se llama este tipo de cartílago, que justamente se encuentra en las articulaciones en las que hay una, digamos, una interacción o una contraposición de hueso con hueso, y esto permite que haya una cierta resistencia a la tensión, a la compresión bueno, y absorción del impacto. De hecho, hoy por hoy sabemos que más o menos para entender cuánto peso le estamos sometiendo nosotros a nuestras rodillas, tendríamos que multiplicar 5.5 por nuestro peso actual. Entonces, la rodilla es una articulación sumamente noble, pero puede llegar a soportar una cantidad brutal de peso y efectivamente, como ya bien mencionó la doctora Ethel, la obesidad es uno de los factores de mayor trascendencia. Otras cosas que también se agregan, bueno, la alimentación indudablemente tiene un factor que no es tan profundo como en sí el sobrepeso, pero influye de cierta medida, porque recordemos que las articulaciones biartrodiales, es decir, en las que hay justamente esa complementación de hueso con hueso y este cartílago hialino, no hay vascularidad. De hecho, los vasos sanguíneos se encuentran muy profundos en el hueso y la mayor parte de la nutrición del cartílago depende sobre todo del líquido sinovial que es formado por la membrana sinovial, que es bueno, esta ya está muy engrosada, pero más o menos esta es tal cual como un globito que está alrededor de las articulaciones, y este líquido pues eso, va aportando los nutrientes que requieren estos que se llaman condrocitos. Y bueno, condrocitos y condroblastos, dependiendo, no vamos a profundizar al respecto. Lo que vamos a comprender es que esto sería un cartílago normal y esto sería un cartílago profundamente destruido, donde es un paciente que se ha sometido a alto impacto, con mala preparación, que tiene sobrepeso, tiene una dieta muy rica en carbohidratos simples y ácidos grasos saturados y otro tipo de factores también químicos que de alguna manera predisponen el desarrollo de lo que se llama el estrés oxidativo, junto con el tabaco. El tabaco también es un factor de gran trascendencia e impacto y, bueno, obviamente la carga genética, todo eso predispone al desarrollo de muchas sustancias que terminan deformando y destruyendo finalmente el cartílago. Esto sobre todo tiene mayor impacto en mujeres, por eso la importancia de comprenderlo. Y las enfermedades autoinmunes justamente constituyen una de las causas secundarias de esta artritis, sobre todo en pacientes que no recibieron un tratamiento adecuado o pues decidieron confiar en la medicina alternativa, ¿no? Y pues eso, muy crédulos de que con eso iba a ser suficiente. Y bueno, lo que es importante es que si yo tengo a mi abuela, a mi mamá con osteoartritis, sobre todo de manos, es también mucho más factible que yo vaya a tener tanto de manos como de rodillas. Y cuando nosotros hablamos propiamente de la etiología de la osteoartritis, bueno, hay una gran cantidad de situaciones que pueden influir, y entonces lo que se ha buscado justamente es pues un tratamiento efectivo. Ahora, aquí es donde viene la relevancia de, bueno, doctor, y entonces, ¿qué hay de tratamiento? ¿Qué sirve, qué no sirve? Pues de una vez les adelanto que hasta el momento no existe ningún fármaco verdaderamente modificador de la enfermedad. Los suplementos alimenticios, no porque digan, ay, que la gelatina, que el colágeno, que la manga del muerto, no, eso no significa que realmente por el hecho de que sí tengan una estructura molecular similar al cartílago o porque tengan pues una composición de los aminoácidos, por ejemplo la prolina que tiene el cartílago, no, eso nos va a permitir naturalmente que pues eso, podamos, digamos, reorganizarlo. De hecho, el cartílago es un tejido que es muy dinámico, pero también tiene una muy pobre capacidad de regeneración. Y algo que es súper interesante es que, de hecho, las personas que menos se mueven, que menos ejercicio hacen, son los que más daño y destrucción articular tienen a lo largo del tiempo. Algo que se ha demostrado es que
cartílago que se usa poco, cartílago que se desgasta más rápido y se adelgaza mucho más profundamente. Entonces, eso también es una parte fundamental de entenderlo. Ahora, dentro de los fármacos, están los medicamentos que únicamente son analgésicos y que no van a tener ninguna repercusión a largo plazo sobre la degeneración y la progresión de la enfermedad. Y principalmente estamos hablando desde el acetaminofén, mejor conocido como paracetamol, que pues sí, en el caso de dolor se puede utilizar y maravilloso, pues ya se me quita el dolor, pero no es un tratamiento, únicamente es un manejo sintomático. Pero lo que es bien interesante es que los grandes estudios de alto nivel de evidencia han demostrado que el paracetamol es inferior a los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo la indometacina, el naproxeno, piroxicam, meloxicam, etcétera, y no es superior al placebo. Entonces, pues sí, me calma el dolor, pero en realidad puede tener el mismo efecto tomarme un paracetamol que tomarme un juguito de limón, así, tal cual, como se los digo. Entonces, también esto es importante entenderlo para no caer en manos de los charlatanes que ofrecen pues las perlas de la Virgen y nos aseguran que nos van a curar. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, el problema es que su uso está limitado porque tienen muchos efectos adversos a largo plazo. Cuando se usan de forma crónica, sobre todo pueden afectar riñón, pueden afectar hígado, estómago, producir erosiones y pues el daño o los efectos cardiovasculares problemáticos que pueden presentarse, que no hay que hacer a un lado. Y no hay que confiarse, no porque sean un COX-2, por ejemplo, el celecoxib, voy a estar protegido de efectos adversos. De hecho, los COX-2 tienen mucho mayor riesgo de infarto agudo del miocardio y otros problemas cardiovasculares, especialmente justo en los pacientes que tienen más riesgo de osteoartritis, es decir, obesos y que tienen otras situaciones habitualmente asociadas como la diabetes mellitus, que per se la diabetes mellitus puede ser una causa, bueno, que contribuye porque la diabetes al final literalmente azucara todos los tejidos y favorece la degeneración. Otras enfermedades crónicas que pueden estar vinculadas, aunque digo, para muchos de ustedes son desconocidas o poco escuchadas, pues van desde enfermedades genéticas como la ocronosis, enfermedades endócrinas como por ejemplo el hipotiroidismo. De hecho, el hipotiroidismo es un factor de riesgo, por eso es importante tratar el hipotiroidismo. El hipertiroidismo, más que para osteoartritis, es un factor de riesgo para desgaste óseo y osteoporosis. Eh, la, el gigantismo o la acromegalia son también factores de riesgo. De hecho, prácticamente más del 80% de los pacientes que tienen acromegalia, que es un exceso de hormona del crecimiento, desarrollan osteoartritis. Y esto es importante porque no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo que se puso súper de moda la hormona del crecimiento, que para el rejuvenecimiento y que para volverse inmortal como Highlander. Bueno, pues tiene muchas consecuencias, no solamente en los tejidos blandos, de hecho, incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca y de eventos coronarios, etcétera. También aumenta el riesgo de osteoporosis, digo, de osteoartritis, perdón. Así como enfermedad renal, amiloidosis. Bueno, hay una gran cantidad de enfermedades que secundariamente favorecen este daño. Por eso es pues, muy importante tener un manejo multidisciplinario donde se haga, sí, el tratamiento de la enfermedad de base, pero siempre lo más temprano posible, agresivo, y esa comunicación constante con pues, la parte de rehabilitación y de fisioterapia. Y entonces, dentro de este grupo se encuentran estos fármacos, también podemos utilizar otros, sobre todo en los pacientes que tienen algo que se llama sensibilización central. Algo que es bien interesante es que hay pacientes que pueden tener en la radiografía una osteoartritis de grado 1, pero estar literalmente en un grito de dolor. No significa que sean personas lloronas o alguna situación así, simplemente que su cuerpo tiene unos mecanismos de adaptación distintos. ¿Y quiénes van a tener más riesgo de esto? Pues los pacientes que tienen fibromialgia, neuropatía de fibra pequeña o pacientes diabéticos que con frecuencia desarrollan neuropatías. Entonces, también es otra cosa que hay que tomar en cuenta. No porque yo tenga muchísimo dolor, significa que mi rodilla tenga que ser operada y ahí sí es donde voy a poner mucho énfasis. Porque dolor no es igual a daño. Puede haber pacientes con, de verdad, prácticamente nada de dolor, que de hecho la respuesta justo a la rehabilitación es espectacular, aunque al principio les cuesta mucho porque justo son pacientes como con este fenómeno que también hay que tratar de manera multidisciplinaria junto con reumatología, así como obviamente la parte del ejercicio que ya nos hablará la doctora.
precisamente para bloquear todos estos sistemas, y para eso, de hecho, podemos usar fármacos que habitualmente se emplean, o bueno, surgieron como antidepresivos, pero que tienen un efecto que permite modular las aferencias, los estímulos, vaya, que llegan al cerebro y que se traducen en dolor. Así como está esto, también está el extremo contrario, pacientes que tienen una osteoartritis grado 4 con rodillas prácticamente destruidas, que eso seguro la doctora te la debe ver muchísimos, clásico paciente que es albañil o que es de la central de abastos, tiene la columna deshecha, las rodillas impresionantemente destruidas, pero pues apenas le duele. ¿Por qué? Pues son personas estoicas, ¿no? Y el dolor prácticamente ni lo conocen. Ya cuando llegan es porque ya están destruidísimos y habitualmente ya es poco lo que se puede hacer. El asunto aquí es no llegar a esos extremos. Y del otro lado están, y más que fármacos, los suplementos que tienen la posibilidad de, con el tiempo, disminuir sobre todo la síntesis de unas enzimas que se llaman metaloproteinasas y evitar que se siga degradando el cartílago. Esto se tiene que usar de forma temprana, porque de lo contrario va a ser mínimo el efecto. Y en cuanto a eso, seguramente han escuchado hablar de la glucosamina con condroitina, que sí, de la curcumina, la diacereína, sea gratísima. Bueno, en realidad todos esos están prácticamente ya saliendo, ya digamos que abandonando el mercado porque su eficacia es de baja a moderada. Y lo que es importante, ¿de qué depende? Depende del estadio en el cual se inicia sus tratamientos. Pacientes tempranos les puede servir más, y sobre todo si tienen factores de riesgo, se inician tempranamente, tiene, bueno, la posibilidad de proteger. Y sí, también algo que es muy importante, la forma en que se prepara. Entonces, no es lo mismo una glucosamina SIMI que una glucosamina desarrollada con precisamente la estandarización necesaria para que sus moléculas sean correctamente absorbidas y utilizadas. Pero hoy por hoy, lo único que realmente tiene posibilidades de modificar la situación es el colágeno hidrolizado, pero no cualquier colágeno hidrolizado. Tiene que tener un tamaño molecular menor a 3.5 nanómetros para realmente tener un efecto sobre el condrocito. Y eso únicamente, pues eso se debe tratar pues con el experto. Existe la posibilidad de hacer infiltraciones, tanto con esteroides como con viscosuplementación, pero eso únicamente pacientes que sean candidatos porque tengan un adecuado espacio y que no tengan otra situación que pueda empeorar, porque por ejemplo una infiltración con esteroide, que eso lo hacemos mucho los reumatólogos y los ortopedistas, pero pues es importante tomar en cuenta que si hay una articulación con mucho riesgo, puede terminar siendo contraproducente, pero en una que tiene realmente inflamación, porque existe osteoartritis con inflamación, puede haber derrame, entonces esta técnica también es muy efectiva. Y bueno, entonces esto es, digamos, lo que es muy importante que ustedes comprendan, pero lo más trascendente es entender que el tratamiento más efectivo es el tratamiento de la articulación como en su totalidad. Es un órgano complejo que involucra huesos, que involucra cartílagos, membrana sinovial, cápsula, los tendones, los ligamentos y indudablemente los músculos. Y aquí finalmente la doctora Ethel pues nos pues va a cerrar la charla platicándonos de el impacto que tiene pues justamente la terapia física, pues eso, lograr el correcto tratamiento. Muy bien, pues bueno, como creo que algo que quiero rescatar mucho ahorita es justamente que es tratamiento a la rodilla, o sea, no es tratamiento al dolor, no es tratamiento a la debilidad, no es tratamiento al cartílago, sino que es un todo y tenemos que considerar que la rodilla tiene hueso, tiene cartílago, tiene ligamentos, tiene músculos, tiene terminales nerviosas, y que es algo muy dinámico en nuestro cuerpo y es una articulación realmente de carga y que obviamente creo que todos usamos nuestra rodilla a diario, entonces no es como un órgano aislado, un dedo que lo puedo ocultar, a lo mejor el meñique y ya no lo uso, ¿no? Y tal vez no me duela tanto.
pero es algo que tenemos que atacar de manera integral y es donde realmente volvemos al punto que tratábamos en la plática pasada de la importancia de trabajar como equipo, ¿no? De trabajo, no dejarlo solamente en el manejo farmacológico de dolor aislado, no dejarlo solamente, como decía, ¿no? De las cosas maravillosas de células madre y de ozono y infiltraciones con otras cosas, ¿no? O sea, tampoco hay veces donde está indicado, por ejemplo, la infiltración con esteroide, ácido hialurónico y demás, sí, pero no es lo único que hay que hacer, tampoco es tampoco la rehabilitación sola va a poder contra el mundo, o sea, finalmente es como un trabajo en equipo en donde es bombardear a la rodilla, que en este caso es la que estamos hablando, pero puedo aplicarlo al desgaste de cualquier parte del cuerpo, en donde tenemos que bombardearlo por todas las partes donde se pueda para ir sumando efectos y tratar de contrarrestar los síntomas y mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahí la rehabilitación entra como acompañante, así como los medicamentos, infiltraciones y demás hacen con nosotros. La rehabilitación puede entrar en prácticamente todas las etapas. Como decía bien el doctor, hay personas, y es muy frecuente con nosotros, que llegan con las rodillas destruidas, así, están hechas pomada en las radiografías, y los pacientes como si nada, no sienten absolutamente nada. O hay pacientes más jóvenes, por ejemplo, que tienen un grado 1, muy poquito desgaste y tienen muchísimo dolor. A lo mejor no tienen tanta limitación funcional, pero tienen mucho dolor. Entonces podemos intervenir tanto en etapas tempranas, en un grado 1, en un grado 2, como en un grado 4, previo a una cirugía incluso, después de una cirugía. Entonces es importante considerar que la rehabilitación nos va a ser de utilidad no solamente en etapas muy tardías, puede ser incluso considerada como parte de una prevención. Eso es importante mencionar. Entonces, ¿qué hace la rehabilitación específicamente hablando de gonartrosis? Bueno, una es desde la parte de prevención. Nosotros en conjunto con nuestros terapeutas, un papel muy importante es enseñarles a evitar actividades que favorezcan este tipo de patologías y no solamente decirles no corran o no hagan aeróbics o no vayan al spinning, o sea, no, porque esos son factores de riesgo que identificamos y los sugerimos, sino que, por ejemplo, el enseñarles a cargar cosas, cómo alinear las rodillas, cómo me agacho para ponerme los zapatos, cómo me debo levantar de una silla, cómo debo de caminar, incluso la reeducación de la marcha es muy importante, incluso antes de que ya se presenten alteraciones de la marcha secundarias a la gonartrosis, ¿no? El hecho de caminar alineado y tener todas las fases bien hace que podamos prevenir desalineaciones y entonces mayor desgaste, mayor roce y por lo tanto mayor desarrollo de la enfermedad. También el desarrollo de ejercicios específicos de fortalecimiento previo a cualquier cosa está muy bien demostrado que puede evitar o disminuir en cierta forma la progresión del desgaste y demás. ¿Por qué? Porque simplemente es como tener una férula ahí conteniendo la rodilla con nuestros músculos fuertes. Si la estamos deteniendo y le estamos dando soporte, esa rodilla tiene menos estrés y por lo tanto menos desgaste. Hablando de diferentes modalidades usadas en cualquiera de los estadios y cualquier tipo de paciente, lo voy a generalizar porque si no sería un tema muy largo, tenemos lo siguiente. Lo que más evidencia tiene es el ejercicio. Y es una parte que nos cuesta un montón de trabajo con los pacientes porque como que a veces llegan a rehabilitación y creen o se piensa que van a llegar y se les va a poner un aparato y entonces se les va a quitar el desgaste y van a caminar y andar felizmente a los 3 días, cuando realmente la mayor evidencia es el ejercicio, pero pues el ejercicio lo tenemos que hacer por nosotros mismos, no llegan y les están moviendo la pierna, a mí no me sirve de nada que le esté yo moviendo la pierna si la fuerza no la genera su propio músculo y yo no estoy fortaleciendo el músculo. Les pongo un ejemplo pues muy cotidiano. Si una persona se quiere hacer masa muscular y ponerse aquí muy bueno en un gimnasio, pues no nada más con inscribirse y sentarse en los aparatos se va a poner así. Necesita ir y necesita hacerlo. Necesita hacer cada vez más peso, más repeticiones, diferentes tipos de ejercicios. Si no participa el paciente, el efecto no va a existir y esa es una causa de que luego muchas personas dicen, es que ya fui a rehabilitación y pues no me ayuda en nada, pues no, porque pues si no lo hacen, pues cómo les va a ayudar, ¿no? Y entonces esa es una causa bien común de abandono incluso de la rehabilitación, porque van 2, 3 días, pero el resto de los días están en su casa,
sin hacer absolutamente nada. Y el efecto del ejercicio ya no se ve. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? El ejercicio ayuda básicamente, a mover. En la movilización, eso que es de 2 minutos. Bueno, voy a acelerar un poquito. El ejercicio lo que hace es dar contención, es como tener una férula, cosa que no debemos de utilizar, es dar contención a la rodilla para que no se generen alteraciones biomecánicas y no se genere mayor estrés. Es darle un soporte. Aparte, la movilización durante el ejercicio hace que circule mejor todo el líquido sinovial en la rodilla y hay una mejor nutrición del cartílago. Entonces, eso es básico. Si se dan cuenta, con eso ya estamos quitando muchos de los factores que están involucrados en las causas de esta patología. Entonces, es importantísimo hacerla. Otra, les decía, la reeducación de la marcha, alineaciones de postura para no estresar tanto a la articulación y todos los demás aparatos, el láser, el ultrasonido, la electroterapia, etcétera. Y lo que puedo resumir de todos estos es que nos ayudan básicamente a dolor y desinflamación. Entonces, son usados sí como coadyuvantes, sí como síntoma, pero realmente no están haciendo nada por ayudar a futuro o por hacer una prevención, sino que más bien simplemente es un ratito como una pastilla para el dolor. El ejercicio es lo vital. Entonces, eso es lo que se nos tiene que quedar en este caso. En resumen, no hay que ser flojonazos, hay que ponerse las pilas, hay que comer bien, hay que empezar a hacer hábito de ejercicio desde temprana edad. Doctora, como siempre, un placer, excelente charla, muchas gracias por su participación. Me despido y muchas gracias. Ya saben cómo buscar a la doctora Ete Fluchaire y se las recomiendo al 100%. Pero es para que se pongan a hacer lo que les encarga, no ahí nada más. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que estés pendiente de todos los demás videos que voy a publicar, sobre todo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.